No hay nada más grave que no posicionarse. Un profesor, el primer día del curso, después de presentarse, le dice a sus alumnos que dejarlos participar cuando aún no conocen nada sobre la materia sería un error. Y sin demasiado esfuerzo los convence para que no molesten, para que no intervengan, en fin, para que guarden sus opiniones en lo oscuro, como dice un poeta. Pero en la última clase, unos meses más tarde, los invita a posicionarse. Y claro, ahí le toca aprender un nuevo tipo de silencio administrativo, que no es ni negativo ni favorable. Dice Cioran, el drama del que duda es mayor que el drama de quien niega, porque vivir sin un fin es mucho más difícil que vivir para una mala causa. Efectivamente, el que no toma partido es peor que el mismísimo maligno, porque el demonio usa la duda de manera bastante pragmática, para sembrar la confusión, pero a fin de cuentas también necesita militantes convencidos en sus filas. Militantes, militares, lo que no cabe es hacerse el loco cuando hay que definirse por un bando o por otro. Pero no es tan fácil, porque el silencio es a veces una forma de tomar partido. Los historiadores nos enseñan que sin una adhesión, aunque sea tácita, no hay tirano que dure 100 años. Incluso se ha hecho popular la idea minarquista de que se puede votar con los pies. ¿Por qué no te vas a vivir al Ártico si tanto te gustan los osos polares? Que tampoco estoy seguro de que sea una idea necesariamente liberal, pero parece que es una categoría distinta. Ahora, más allá del electorado podológico, el desertor puede estar actuando por fines bastante claros y positivos, no sé, por una convicción moral o religiosa, por ejemplo, y eso no quita que, con respecto al puesto que rechaza, lo que se ve desde el lugar que iba a ocupar en una guerra o en un centro de trabajo, es que simplemente se fumó. Chau, no está más, desapareció. Y la única certeza que se distingue en su imagen fantasmal es que ese individuo misterioso no era más que un miserable traidor. Desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Yo continuaría esto haciendo una cosa que dijimos quizás que no sería lo conveniente hacer, y es decir que hay distintos tipos de renuncia, o hay distintos tipos de desertar ante... De desertor, ¿no? De tipos de desertores. Hay distintos tipos. Pero es cierto que la renuncia implica quizás, en primer término, haber conseguido un mérito que nos permita poder desestimar el reconocimiento que podemos adquirir. O sea, no podemos renunciar a ser directores de Apple, ¿no? Necesitamos estar un poco más cerca. Bueno, claro, ahí hay una cosa interesante que dice, estaría bueno tener ese pasaje acá porque es buenísimo, de Guerra y Paz, de Tolstoy, donde dice que Napoleón y Alejandro tienen menos margen de maniobra que el soldado más raso de sus ejércitos, ¿no? Eso me parece que es una cosa muy, muy interesante y que yo me acordé de este pasaje hace poco cuando fue todo el problema de las negociaciones del Barça con Messi. Como el margen de maniobra de Messi, es que nos parecía gente tan determinada, ¿no? Y hasta nos daban un poco de lástima, y decíamos, pero qué atados que están, ¿eh? ¿Cómo se estará sintiendo con esta decisión? Bueno, no sé si nos vamos mucho ahí, pero creo que ahí tiene algún interés el puesto en la jerarquía, la importancia de la repercusión o la posibilidad de la deserción, ¿no? Sí, como que antes de hacer esa renuncia se tiene que haber llegado a una posición en la que esa renuncia sea significativa, de algún modo, ¿no?
que Y implique necesariamente algo. los caminos se van haciendo más angostos. Por Es supuesto. inevitable, ¿no? Las posibilidades. También ahí entra otra cosa, y es que el tiempo de la renuncia no es infinito. Muchas veces se renuncia cuando no había otra posibilidad. Tiene que existir la posibilidad de elección. Ujú. Eso es importante, claro, sí. Un ejército vencido de poco vale que renuncie a hacer la guerra, ¿no? Ya, digamos que ahí no tiene mucho sentido. Ahí no hay elección, efectivamente no hay elección política. Para que haya política tiene que haber opciones, ¿no? Y Por ejemplo, en ese en el punto. ajedrez se renuncia a todo. No se da jaque mate nunca. Siempre renuncia el perdedor. Pero no le queda otra opción. Claro, esa es una figura como de cortesía, tal vez, digo, nadie dice, ¿cómo? ¿Por qué renunció? Nadie se pregunta por qué renunció, ¿no? Sí, bueno, estuve leyendo el otro día una novela de Raquel Taranilla, que ganó el premio Biblioteca Breve, no me acuerdo qué año era, que se llama Noche de Océano, y de ahí me llevó a una entrada de su blog, una entrada antigua del blog que tenía, que hablaba de un fenómeno que era la quit lit, ¿no? La literatura de la renuncia o del dejarlo, ¿no? Y era curioso porque yo tenía asociado un poco ese tipo de literatura a alguien que había dejado algún tipo de adicción o había dejado alguna de estas cosas, ¿no? Y sin embargo se estaba generando ya, y esto era en 2017, 2018, es relativamente cercano en el tiempo, un tipo de literatura de la renuncia que tenía que ver con lo académico, ¿no? De personas que habían optado a algún puesto, que tenían ya cierto reconocimiento y de repente, o por hartazgo, directamente renunciaban, ¿no? Y eso me hizo acordar, ella cita un texto de una investigadora que se llama Francesca Coin, que el artículo se llama On Quitting, y era sobre eso, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones en la academia para que tanta gente estuviese renunciando a su carrera? Y me hizo acordar de Jordi Llobet, que escribió un libro hace tiempo que se llamaba Adiós a la universidad, en el momento en que él se jubilaba. Y viene muy al caso de esto que estábamos diciendo, es alguien que había tenido responsabilidades y cargos importantes dentro de la universidad, incluso no sé si llegó a ser rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, creo. Y entonces cuando se jubila directamente cantaba de plano, decía, en esto se ha convertido la carrera académica, ¿no? Y era como una especie de ajuste de cuentas, ¿no? Esa renuncia que al mismo tiempo es un ajuste de cuentas precisamente porque lo puede hacer, ¿no? Es alguien que ha tenido dentro de esa carrera académica, ha podido ver todo lo que lleva esa competencia, ¿no? Y esa forma de gestión del conocimiento, y de repente decía, nada de esto sirve, ¿no? Pero lo hace en el momento en que se va, ¿no? Y eso me parecía importante, ¿no? ¿Quién tiene la posibilidad de hacer una renuncia y hacer significativa esa renuncia? Eso tiene que ver con esa sospecha que queda siempre a propósito de los desertores o de estos hijos pródigos, ¿no? De los que hablábamos en el episodio anterior. Bueno, hablamos un poco de pasada sobre eso. Una sospecha de que se van más que por convicción, porque, bueno, no, le iban las cosas mal o no merecían ese puesto, no estaban a la altura. Y esto tal vez no se manifieste de manera explícita, sino en una insistencia que aparece a menudo sobre la valía de estos hijos pródigos, ¿no? De lo grandes profesionales que eran, ¿no? Se insiste mucho en eso. Que al final yo entiendo que eso, en lugar de apoyar las convicciones o la crítica que hacen, la están minando de alguna manera, ¿no? Porque una verdadera crítica no tiene por qué estar vinculada a que uno era un gran profesional en ese ámbito, ¿no? Digo, la renuncia tiene que ser entonces un fin en sí mismo. No puede venir acompañada de un reconocimiento de la propia renuncia. Claro, bueno, es que aquí se trata un poco de ahora que no tengo el reconocimiento dentro, dénmelo fuera, ¿no? O sea, no lo tengo
no lo tengo por ser un gran profesional, démelo por ser un antiprofesional. Creo que ahí hay un hilo del que tirar, ¿no? Yo eso, con respecto a lo que decía a Bulles de la renuncia a ese ámbito académico, sí que al parecer en Estados Unidos también está pasando ahora que es una moda. Sebastián, borra esta parte. No, que es una que está extendido la renuncia al puesto de trabajo. Sí. X. Sí, no sé si tanto X, cuando ven, porque más que la moda de la renuncia es la moda de hablar de la renuncia también. Claro. Todo ¿cómo se llama? La gran renuncia, ¿no? No sé cómo se llama, este fenómeno. Sí. Parece mucho más importante en sectores en los que los salarios son bajos, por ejemplo. Entonces se trataría de mecanismos que ya existen en el capitalismo desde hace tiempo, ¿no? Que los trabajadores se van de un sector a otro y hay esa movilidad para vender la fuerza de trabajo. No quiero decir que no exista este movimiento, no quiero decir que no. Digo que hay que matizarlo ahí también, ¿no? Que se da mucho en trabajos muy mal pagados en Estados Unidos. Y bueno, y en el otro extremo lo hace gente que se puede permitir una renuncia y retirarse antes porque han ahorrado mucho, ¿no? Y también tiene que ver esto. Un dependiente de claro, de Starbucks, de una cafetería, o de Walmart. Exactamente. O yo qué sé, una cosa así. Sí, es como que la renuncia cobra significado al mismo tiempo que tiene mayor significado el puesto que se ocupaba, porque ¿quién se va a preocupar de la renuncia de un dependiente de Starbucks o un fontanero que de repente decide dejar su profesión porque tiene implicaciones éticas que no había visto hasta determinado momento? Que es un poco el fondo de toda esta corriente, o lo que yo creo ver en esta corriente es esas implicaciones éticas que llega un momento en que no se pueden sostener, o de repente se quiere hacer una crítica que además es moralizante para el resto, pero eso solo tiene significado en el momento en que esa persona ha tenido que cumplir determinados aspectos de esa profesión que le han llevado a tener un reconocimiento y una posición desde la que renunciar, ¿no? Y poder dar ese mensaje, porque si no a nadie le importaría, o lo que decía Coiro, el traspaso de un lugar a otro, dejar un trabajo en malas condiciones para ir a otro que las tiene peores, es algo, digamos, que es bastante habitual, ¿no? En la vida cotidiana de la mayoría de los mortales. ¿Por qué de repente este tipo de renuncias así cobran ese significado, ¿no? ¿Qué nos están queriendo decir con eso? Hay muchos, sin duda, tipos de renuncia. De las más notables quizás es la renuncia a la herencia, la renuncia a los bienes que hemos obtenido para legarlos sea allegados, conocidos, a la ciudad natal, a la iglesia. Precisamente se cuenta que un tal Peregrino que vivió allá por el siglo I, II, después de haber intentado esto vamos a ver si esto es renuncia o no. Quizás no, yo creo que no. Un tal Peregrino decide un día matar a su padre porque había pasado de los 60 y ya lo estaba incomodando. No. Los 60 ya era una edad que ya uno se tenía que retirar, más o menos. Entonces decide acabar con la vida del padre en el pueblo. Los gobernantes lo acusan, al parecer quieren infligirle algún tipo de daño físico, etcétera, y Peregrino se marcha a peregrinar. Toma contacto con los primeros
con los cristianos primitivos que tenían, al parecer, esta costumbre de desligarse de sus propiedades materiales, y un buen día decide volver a su ciudad a ver cómo estaban las aguas. Y al parecer seguía un poco turbio el tema. Caldeado el asunto. Caldeado. Y entonces lo que hace para reconquistar el favor de sus conciudadanos es donar las tierras que su Eso padre le siempre había cae dejado. bien a la gente. Y cae estupendamente. Sobre todo cuando con posterioridad esa cifra se hace muy abultada y al parecer era un garage ahí mal cuidado que tenía el padre. Pero bueno, da un poco todo esto y se gana, por supuesto, el favor del pueblo, que dice qué manera de honrar al padre que ha tenido, dándole a la ciudad unas tierras que por otra parte, podía toda esta gente iba a hacer uso de eso, ¿no? Esa es una renuncia quizás un poco mezquina para un para un peregrino que tenía algunas costumbres. Por ejemplo, Luciano, que escribe La muerte de Peregrino, y lo trata muy mal, y trata muy mal a los cristianos, habla terriblemente de todo esto. Parece que siempre lo tilda todo un poco de farsa y de teatro, y dice, ahí va Pergamino con una túnica, y entonces llegaba a la plaza del pueblo, se embadurnaba todo de barro ahí con una túnica sucia y se ponía a masturbarse en la plaza del pueblo ante todos, para que vieran no sé qué clase de ofrenda o apertura. No, claro. Y bueno, este Pergamino, siguiendo una tradición, bueno, venía un poco de los cínicos y de estos primitivos cristianos, y por el lado de los bienes decidió renunciar a la herencia, y por el lado de los cínicos decidió renunciar a la vida, como Heracles, tirándose a la pira. Entonces, cuando llegan los Juegos Olímpicos, ya desde hace tiempo venía redactando, al parecer, una carta que él, anunciando que iba a tener ese lugar, que iba a tener lugar esa proeza. Luciano le critica que no lo vaya a hacer retirado con un acompañante, como le había dicho Heracles, sino que decidiera acompañarse de los Juegos de Invierno de Pekín, ¿no? y matarse ahí en una pira. Al parecer hay mucha gente ahí reunida, entonces va ahí Pergamino a anunciar definitivamente lo que va a hacer, con la espera de que salga mucha de esta gente a decirle, no, hombre, por favor, renuncia a la renuncia. Renuncia a la renuncia, no hagas esto. Uno se manifiesta contrario a su decisión, y el segundo dice bueno, hazlo, Pergamino. Y Peregrino decide, entonces, ante la evidencia de que nadie va a lanzarse a impedir su acto heroico, decide ahí construirse su pira y bueno, se abalanza y muere en la pira. Y como lo cuenta Luciano, pero está muy divertido esto, la muerte de Peregrino. Es una renuncia, son dos renuncias. Una a los bienes materiales y después a la vida en sí misma. Esto me hace acordar a una cosa que cuenta Peter Brown en un libro que se llama Por el ojo de una aguja, que en realidad lo que hace es reconstruye todo el proceso de la decadencia de Roma y cómo muchos patricios romanos, al adoptar el cristianismo, empiezan a hacer renuncias a sus bienes, ¿no? Y cuenta que Paulino de Nola extendió el comentario sobre la renuncia de Melania y Piniano, que eran una pareja joven que hereda una gran fortuna
Y en el momento cercano al siglo V, un poco antes del saqueo de Roma por Alarico, llega un momento en que deciden renunciar a todo. Lo primero que renuncian es a mantener relaciones sexuales, es una abstinencia espiritual, a sus vestidos también, y en esto se parecen a lo de Peregrino, iban con túnicas de paja machacada y con un atuendo muy, muy austero. Y Melania cuenta un sueño que dice: vi nuestra hacienda ardiendo en llamas en sueños, y cuando me acerqué no era fuego, sino que era las monedas de oro que teníamos acumuladas, que refulgían y parecían las llamas de la condenación, ¿no? Entonces esa historia de Melania Epiniano fue muy conocida, porque incluso tuvo que el Senado romano en un momento intervenir, porque habían decidido donar sus tierras, deshacerse de ellas, y dejaban un montón de esclavos y un montón de familias que estaban a su cargo sin ningún tipo de sustento, ¿no? Y Peter Brown cuenta esto como esa renuncia sin la mediación de alguien que recogiese eso, y ahí es donde se capitaliza la Iglesia fundamentalmente, en esas renuncias. Es decir, cuando alguien renuncia a algo, hay alguien que lo va a tomar en algún momento, ¿no? Porque la renuncia individual, ese gesto ético, ¿no?, que puede llegar al punto de Peregrino de renunciar a la propia vida, cuando es con los bienes materiales, va a haber alguien que lo va La mafia, la Iglesia o el Estado, o los tres. Claro, o los tres al mismo tiempo, ¿no? Pero es interesante cómo es esa idea de la renuncia a los bienes materiales, incluso al propio nombre, ¿no?, que era una de las varios preceptos para entrar en un convento, era renunciar a los bienes materiales, al nombre que te habían dado, renunciar a la palabra incluso, ¿no?, hacer voto de silencio, ¿no? Eso es como que está muy lo de la ¿no? ropa Está... es una constante, ¿no? Uh-huh. San Francisco de Asís, cuando tiene el trance místico, digamos, primero se deshace de su ropa, ¿no? Y sale por ahí a cantar por los campos, y no sé si a masturbarse como Pergamino, pero ahí es. Creo que acá hay dos cuestiones que siempre aparecen con el desertor o con el traidor, que son dos rasgos, ¿no?, de los desertores, que es la soledad y la responsabilidad, ¿no? Yo me acordé cuando planteamos este tema de las aventuras del soldado Zweig, ¿no?, que en un momento no llega a ser desertor porque él no quiere ser desertor, porque él es un entusiasta, ¿no?, del Estado y de la patria, y pasa por un simulador, ¿no?, y él sortea todas las torturas que se hacen en el ejército para poder demostrar que realmente tiene reuma y no puede ir a la guerra. Pero es sospechoso, ¿no? Y es sospechoso siempre, ese estigma de la sospecha pesa siempre sobre el traidor, sobre el desertor, y lo aísla de la sociedad, ¿no? Incluso más, es un aislamiento mucho más grave que el autoimpuesto. Perec tiene una historia muy interesante en su libro de La vida e instrucciones de uso, sobre un comandante enamorado que también tiene una posición importante en el ejército americano, y abandona a su patrulla, a 11 soldados en la guerra de Corea. Y claro, el ejército lo busca para darle una medalla, porque creen que fue hecho prisionero y creen que está muy mal, pero él, después de algunos viajes, llegó a Ankara, se pudo reencontrar con su amor, y terminaron simulando, haciendo una especie de simulación también de Satanás, y cobrándole a gente que quería encontrarse con Satanás. Mucha gente quiere encontrarse con Satanás para firmar un pacto, ¿no?, y obtener alguna cosa que la gente conseguía. Y que implica una renuncia también. Claro, que implica siempre una renuncia a este contrato. Bueno, al margen de esta historia, de este espectáculo que hacen, ¿no?, de simulación, porque una de las cuestiones es que
la simulación es también constitutiva del desertor, ¿no? Siempre está esa sospecha sobre, es realmente, ¿no? Es una auténtica renuncia, ¿no? Es, ¿a qué se puede dedicar un desertor si no es a seguir simulando, ¿no? O a simular si no simulaba, porque es el papel que tiene. Y en soledad, este tipo termina en París, preso de un filipino que lo había ayudado a desertar y que lo extorsiona hasta el final de sus días. Pero me parecía interesante esta historia porque reunía todos estos rasgos, ¿no? Termina solo, encerrado en París, escondiéndose. No hay hospitalidad para el desertor, ¿no? Y llevándolo, ya saliendo de la literatura, realmente es una cuestión histórica que los refusnik, los desertores de guerra, ahora mismo los desertores, los que no quieren ir a la guerra en Ucrania, no tienen asilo en ninguna parte, ¿no? Esta mañana salió un artículo en el Confidencial sobre esto. Están solos, ¿no? El desertor se quedó solo. Quizás sea una forma desesperada de romper esa soledad, tener un reconocimiento por ser desertor, pero no sé si funciona siempre. No sé si ese carácter negativo de simulación puede tener al final un reconocimiento, ¿no? Bueno, lo que contabas vos, volviéndose un mártir tal vez. Claro, sí. Bueno, va a ser el azar el que dictamina eso finalmente, pero... ¿Cómo se quita esa sospecha el desertor? ¿Sería posible una sociedad de desertores? ¿Realmente tienen lugar en la comunidad los desertores, en la comunidad que sea? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Tiene lugar esa renuncia? Tiene lugar en la comunidad enemiga. Y no, porque no tomó parte. No toma parte. Bueno, pero también está el desertor que toma parte. Claro, bueno, sí, es verdad. Y es un traidor reconocido, ¿no? Yo me refería más capaz a la ambigüedad y del desertor, vale, ¿no? Sí, a ese aspecto más sospechoso y del desertor prófugo, ¿no? ¿De qué vive el desertor prófugo? ¿De qué hace? Volviendo, por ejemplo, esta muchacha Tecla de Iconio, que desierta del matrimonio. Cuando empieza a escuchar las enseñanzas de Pablo, de San Pablo, que lo cuenta también Peter Brown en El cuerpo y la sociedad, entonces seducida por algunas cuestiones varias, pero al parecer la abstinencia sexual le parecía bastante atractiva. Entonces decide dejar a su prometido, a su familia, oponiéndose, por supuesto, a ya una orquestación, porque, bueno, todos los testimonios que se recogen de esto son por supuesto, de gente más o menos de buen pasar, digamos. Y entonces hay una pena para ese desertor y es perseguida esta muchacha Tecla. Incluso tienen en su historial de salvaciones, es amplísimo, ¿no? Desde leones marinos, el fuego, bestias, leones. Ha sobrevivido por la gracia a muchas de estas cosas, habiendo decidido dejar entonces el matrimonio. Hay una relación de estas hazañas de Tecla que es interesantísima. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando la salvación, por ejemplo, bueno, vamos a poner a Tecla en una hoguera. Vale, fenómeno. Y en último momento, la gracia divina impide que esas llamas alcancen su cuerpo a través de una tormenta de granizo, de lluvia y de un terremoto. ¿Por qué hacía falta el terremoto? ¿No era suficiente con el granizo, con la tormenta? Ya lo tenías un poco controlado. El terremoto no sé a cuento de qué viene. Yo creo que toda catástrofe es todo suma. Claro, y todo suma, claro. Bueno, lo que estamos viendo
con esto de Tecla y de Pergamino y de Melania y Piniano, es como muchas de esas renuncias y ese desertar, que es encaminarse al desierto, ¿no? Literalmente es ir hacia donde ese desierto de humanos, donde ya no resuena la voz de nadie más que la propia conciencia, ¿no? Es encaminarse hacia esa soledad, ¿no? Y por lo que decías antes, ¿puede existir una comunidad de solitarios? Pascal Quignard tiene un libro que se llama sobre la idea de una comunidad de solitarios, ¿no? ¿Es posible algo así, ¿no? De una comunidad de desertores, ¿no? Sería como una contradicción en los términos. Vemos que los testimonios siempre son por terceros, ¿no? Alguien cuenta, y las vidas de santos que nos han constituido como cultura occidental y cristiana, es precisamente eso, el relato de aquellos que desertan, que se encaminan al desierto y renuncian. La cuestión moderna con este tipo de literatura de la renuncia, de aquellos que lo dejan todo y se van al campo, ¿no? Que lo podíamos hablar después, ¿no? Como es que lo cuentan ellos mismos, ¿no? Y hay ese punto de exhibicionismo y de buscar un reconocimiento precisamente de aquello que estás abandonando, que es muy paradójico, ¿no? Parece contradictorio y genera un poco esa sospecha que tú decías sobre el desertor, de si no es una impostura lo que está haciendo, y esa huida es al mismo tiempo una búsqueda del reconocimiento, ¿no? Al abandonar y decir por qué estoy abandonando, ¿no? Y por qué mi renuncia, ¿qué esperas que te contesten? ¿Quién va a apreciar ese gesto? Si es un gesto que uno lo orienta hacia el desierto, es decir, hacia donde nadie lo puede escuchar, ¿no? Eso creo que está ahí dando vueltas alrededor de la historia de la renuncia. Tiene que ser siempre, de alguna manera, un borde, ¿no? Hoy busqué en el diccionario de Bierce, y lo más cerca que está es la entrada de desobediencia. Y habla de... es el borde plateado de una nube. Me encanta claro, es el borde plateado. Realmente no se puede romper porque ya conformaría otra cosa, ¿no? Bueno, teníamos un pequeño texto para leer. ¿Podemos leer esto? ¿Leemos esto ahora un momentito? Claro. Esto es de un escritor, un comunicador argentino que se llama Alejandro Dolina, y tiene el título de Elogio de la renuncia. Sí, bueno. Dice así: en el barrio de Flores siempre se sintió admiración por las renuncias. La gente distinguida apreciaba como muestra de buen gusto el rechazo de honores, dignidades, premios y cargos públicos. Durante mucho tiempo no existieron recomendaciones escritas al respecto. Ninguno de los autores del barrio se ocupó del asunto para clasificarlo y ordenarlo. Los hombres sensibles se limitaban a aplaudir cada renuncia sin detenerse a meditar el carácter ético o estético de los gestos individuales. De cualquier manera, ya se sabe que los muchachos del Ángel Gris confundían casi siempre lo bueno con lo hermoso y verdadero. No es extraño encontrar en sus textos referencias a teoremas canallescos, flores mentirosas y corajes vistosos. Nadie puede sospechar que estas adjetivaciones se propusieran el asombro. Eran la expresión cabal de hombres a quienes las propiedades del bismuto solían parecerles una compadrada. Este caos inicial del espíritu renunciante dura hasta la aparición de una pequeña antología realizada por Manuel Mandev. Se titulaba Ni aunque me lo pidan de rodillas, y consistía, como ya puede adivinarse, en una colección de renuncias memorables. El libro comienza con una del propio Mandev, que no tiene fecha y que reviste la forma literaria del telegrama. Los glosadores se inclinan a creer que su texto original fue mucho más breve que el que figura en la antología. Y en realidad es muy probable que el autor haya querido amenguar los estragos que las tarifas del correo suelen hacer en el estilo literario de sus clientes. Al parecer, Manuel Mandev expone en esta pieza su decisión de declinar el cargo de cadete en la farmacia Gigliotti de Caseros a causa de graves desinteligencias filosóficas y empresarias con la conducción de la firma. Siguen a esta 29 renuncias de toda índole. Merece destacarse la número 12, suscripta por el doctor Ángel D. Molino Acosta y dirigida al administrador del edificio en el que vivía, con copia a cada uno de los copropietarios.
En realidad es el anuncio de la inminente mudanza del doctor Molina a Costa, pero al hombre se le antojaba esta actitud como una renuncia a su carácter de inquilino. Vale la pena transcribir la número 20, aunque más no sea por su brevedad. Yo no me llamo 50 pesos. Firmado Ramón. La antología Mandev es de lo peor que ha escrito el polígrafo árabe, pero sus consecuencias fueron notables. Su lectura despertó en muchas personas la conciencia de una vocación renunciante. Y los más emprendedores comprendieron las ventajas de reunirse y asociarse para brindarse mutuo apoyo, para esclarecer los puntos oscuros y para difundir la doctrina en los barrios bárbaros. Así nace la Sociedad de Renunciantes de Flores. Los maliciosos afirman que esta gente pasaba la mitad del tiempo eligiendo presidentes y la otra mitad considerando sus renuncias. Esto es casi cierto, pero no puede negarse que han dejado una serie de pensamientos muy interesantes, especialmente en estos tiempos en los que nadie renuncia a nada. Todo socio o simpatizante de la entidad tenía como obligación principal la de hacer obra para merecer algo. Muchos emprendían carreras universitarias, otros trabajaban durante años en casas de comercio, los menos elegían el camino del arte. En algún momento el tesón o el talento eran reconocidos, y allí empezaba la verdadera tarea, rechazar ese reconocimiento. Los médicos renunciaban a su título, los amanuenses a su ascenso, los artistas al renombre. De este modo, la culminación de los esfuerzos de toda la vida consistía en renunciar a la recompensa. Semejante postura espiritual debía ir acompañada en todos los casos por una conducta digna y humilde. Los renunciantes jamás se dejaban tentar por la notoriedad, iban siempre a menos. Si por su mente cruzaba un argumento feliz para refutar a algún pedante, se lo guardaban. Muchas veces pasaban por cobardes, sobrándoles cuero para ser corajudos. No cobraban los billetes premiados y se iban al mazo con el as de bastos. Como ocurre siempre con las grandes corrientes filosóficas, no tardaron en aparecer heresiarcas. El primer problema que se presentó era bastante previsible. Muchos socios que se empeñaban en tareas ciclópeas llegaban al final del camino sin que nadie les ofreciera gratificación alguna. Naturalmente, esto los privaba de la posibilidad de la renuncia. Mandev y otros ortodoxos sostuvieron que la verdadera renuncia es anterior al premio, debe yacer en el espíritu y no necesita hacerse manifiesta. Pero esto era demasiado para algunos afiliados no del todo fuertes, y así muchos apresurados empezaron a renunciar públicamente a distinciones que nadie les había ofrecido. En 1967, el arquitecto Mario Cuenca, que ya no era joven y que nunca había sobresalido, se permitió renunciar anticipadamente a su nominación como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del año. Su carta causó sorpresa entre los funcionarios que ni siquiera lo conocían. Cuenca no recibió ni el módico halago de la aceptación de su renuncia. Sin embargo, su ejemplo hizo escuela. Muy pronto los socios de la agrupación dejaron de hacer méritos para dedicarse tan solo a renunciar. La Fundación Nobel, el Círculo de Periodistas Deportivos, las academias y los colegios recibían docenas de notas firmadas por los hombres de Flores deseosos de rechazar cualquier eventual medalla. Ya se puede uno imaginar el catastrófico efecto de este nuevo criterio. Gandules que renunciaban a empleos que no tenían, galanes que rompían con novias ajenas, indoctos que rechazaban cátedras inalcanzables. Paralelamente, la proverbial dignidad de los renunciantes se fue deteriorando. Empezaron a aparecer falsos virtuosos que se jactaban de resistir tentaciones que no sentían. Y eso, como bien lo afirma Mandev, no constituye en verdad hazaña ninguna. Leamos al pensador de Flores. La virtud no consiste en privarse de lo que a uno no le gusta. ¿Qué mérito representa el no tomar guindado si uno detesta esa bebida? El verdadero virtuoso es aquel que a todas horas siente deseos de tomar guindado y no lo hace. Por eso, cuanto mayor sea el número de tentaciones que nos acechen, más grande será también nuestra ocasión de ejercer la virtud. Un hombre sin tentaciones jamás podrá ser santo. Hay que aclarar que ni Manuel Mandev ni la mayoría de los hombres sensibles de Flores pertenecieron a la sociedad de renunciantes de un modo efectivo. Miraron con simpatía las actividades del grupo y sufrieron ante su decadencia. Con los años, las ramas heréticas fueron multiplicándose. Unos atorrantes de la calle Morón decían haber renunciado a la renuncia. No se privaban entonces de nada, se entregaban a los placeres más guarangos y de yapa se jactaban de su alta condición moral. Nada nos gustaría más que renunciar al juego, al alcohol, a los lupanares y al dulce de leche, pero hemos renunciado a renunciar. Un grupo de esteticistas de la avenida Gaona entendía la renuncia como una de las artes literarias. De este modo nace la renuncia ficción, género que únicamente exige la redacción de un texto sin que esto implique el abandono de nada. Hay que reconocer que algunas obras surgidas de este cenáculo son primorosas. Las hubo melancólicas, apasionadas y hasta versificadas, como esta que transcribimos.
Informo por la presente que a partir de este momento, al cargo que yo detento renuncio redondamente. Lo saluda atentamente Ángel Natalio Formento. Después también hubieron escisiones entre los literatos y los más recalcitrantes se condenaron al silencio. Otras manifestaciones artísticas tuvieron lugar en la calle Pedernera, donde se cantaban canciones de renuncia, aunque los cantores gustaban de hacerse rogar durante horas. Pintores renunciantes parece que no existieron, aunque ciertos críticos creían ver en los cuadros del famoso plástico Lucio Cantini una especie de renuncia, aunque no acertaban a explicarse en qué consistía. El último y tal vez el más agudo de los sectores disidentes fue el de la calle Boyacá, que sostenía que cualquier conducta lleva implícita una renuncia a otra posible. El que se dirige al norte ha renunciado al sur, al este y al oeste. El que toma mate amargo ha renunciado al azúcar y el que lo toma dulce ha renunciado a la amargura. Vivimos renunciando, aunque no lo sepamos. Como puede verse, la intención primitiva había quedado muy lejos. El demasiado análisis condujo a los neo-renunciantes hacia el lado de los tomates. Hoy, los estrictos consejos morales de la primera época se nos antojan exagerados. Pero quizás convenga que todos nosotros los examinemos minuciosamente. No está mal renunciar de vez en cuando. La verdadera nobleza consiste en hacer lo que uno debe, sin esperar recompensa ninguna. Tampoco está mal darle cierta ventaja a la vida. Después de todo, el que da ventaja puede alardear, aunque pierda. Y una cosa más. Si no podemos enorgullecernos de lo que hemos hecho, que nos quede por lo menos el orgullo de lo que no hemos querido hacer. Es genial este texto. Yo creo que resume prácticamente todas las cosas que hablamos hasta ahora y dice mucho más. Me gustó mucho lo de la renuncia, ¿no? Me hizo pensar en esto que apunta René Girard en su teoría mimética sobre la rivalidad no ostentatoria, que es una cosa que también aparece de otra manera en algunas críticas de arte de Lewis Mumford, sobre la renuncia de Mumford, sobre la renuncia en el arte norteamericano, donde, claro, las clases altas no tienen el abolengo y no tienen la tradición de las europeas, ¿no? Y puede aparecer la renuncia como una categoría o como un elemento de superioridad frente a los demás, y también como como un mecanismo de los que se lo pueden permitir, ¿no? Que es lo que comentabas vos, fuera del micrófono antes, ¿no? Que Girard pone un ejemplo para mí un poco desafortunado, tal vez porque yo me he visto muy mal, pero habla de los que van un poco zaparrastrosos, ¿no? Y se puede permitir vestirse mejor. Para mí es un poco mecánica, ¿no? Su visión. Me gusta más cuando lo aplica a la literatura y tal, pero no tengo los ejemplos acá y de este me acordé porque suena mucho. Es más espectacular. Pero claro, esa cosa de renunciar para ganar, ¿no? La renuncia como inscrita en el mismo juego y en la misma rivalidad, para mí es una cosa fundamental y que engarza un poco con lo que hablábamos antes de la renuncia para tener reconocimiento dentro del mismo sistema al que se renuncia. Otra cosa que apuntaba Girard también es los mecanismos que existían en la Edad Media para limitar este tipo de formas ostentatorias, ¿no? Cuando se le iba mucho la mano a una seta, ¿no? Y ya la gente le decía, bueno, mira, acá en la regla en la regla del monasterio dice que tenés que comer algo. Claro, es que tienen que ser ejemplos tienen que ser excepciones, pero eso mismo, excepciones. Que no beba un abstemio que no bebe, ¿qué mérito tiene, no? Que pero para usted no hizo nada. La norma es otra, ¿no? Para saber que la norma de conducción es otra distinta. Uh-huh. Eso está en el origen del ascetismo y de la renuncia y de los primeros monasterios, ¿no? Hay dos líneas claras, ¿no? La de Antonio y la de Pacomio, ¿no? Una sí que genera una renuncia que genera escuela y otra que no. Hay una renuncia que no quiere generar escuela y que no quiere generar un ejemplo moral.
que es individual y se convierte en una excepción que avala también el resto. Es decir, quien renuncia a la rueda de la fortuna, quien renuncia a los bienes materiales, sigue el camino de la fe, pero eso es para unos pocos. Hay un elitismo monástico que es fundamental. Es decir, no se pretende extender. De hecho, Pelagio, ¿no?, y toda la disputa pelagiana que se da en un momento justo cuando está cayendo el Imperio Romano, es precisamente eso. Es decir, no se puede extender la renuncia y el abandono de los bienes a todo el mundo. Es decir, hay quien sigue ese camino, pero no hay que pretender moralizar, ¿no? Entonces hay como dos líneas distintas ahí, ¿no? Y están girando alrededor de esto, ¿no? En el texto de Dolina aparece, ¿no?, cuando los renunciantes empiezan a renunciar a cosas que ni siquiera tenían, ¿no?, por el mismo hecho de la renuncia. Y quizá estemos en ese punto, ¿no?, con toda esta literatura o estas formas de expresión de yo renuncio, ¿no?, como una forma de conseguir reconocimiento, que están justo ahí, ¿no?, en el meollo de esa contradicción, ¿no?, de si la renuncia se hace tan extensiva, deja de ser una excepción y una regla moral. Sí, tiene ese carácter de la renuncia por sí misma, pero llevada a tal punto que descuida las otras características que también la hacen renuncia. Sí, y esto, y lo que comentábamos, que decíamos antes también, con respecto a estas cuestiones de la castidad y la abstinencia sexual, sucedía precisamente esto. Eran excepciones que, por supuesto, se podía permitir cierto sector de la sociedad y que se trataban como tales, precisamente para hacer saber que la manera en que esa sociedad pudiera desarrollarse era otra distinta. Con la abstinencia, por ejemplo, a los esclavos, había que abusar un poco, había que abusar de los esclavos para mantener, y eran el lugar de satisfacción sexual o un poco, bueno, en fin. Yo creo que lo contaba mismo Tecla de su madre, que mordía a sus esclavas. Bueno, total, sí, que son excepciones y que se las hace ver como tales, ese tipo de renuncias. Claro, yo quizás tengo ahí la tendencia ahora a pensar esto en un contexto actual, ¿no?, y bastante más banal, pero que tiene que ver con la economía y con cómo vivimos y cómo estamos iniciando un momento de gran moralización de la renuncia, ¿no? Con la transición energética, con mil cosas, ¿no?, con un montón de comportamientos y tal. Y es interesante pensar que eso tampoco se puede generalizar y que deje de ser renuncia, porque generalizarlo sería ir en contra de la sociedad que sostiene eso, ¿no?, que sostiene una estructura que permite la renuncia. Es decir, generalizarlo es imposible y no es deseable, ¿no? Y al final se exige ahí donde es imposible y se simula ahí donde parece posible. Por ejemplo, en las clases pudientes que pueden renunciar, se muestra un comportamiento ejemplar de renuncia y tal, pero tampoco es posible. Tampoco es posible ni alcanza para nada, ¿no?, para que la renuncia tome una importancia mayor, ¿no?, y que se exprese con todos esos rasgos de los que hablábamos, ¿no?, y que cobre una entidad diferente a definirse con respecto a lo que se renuncia. El problema es ese, que, por ejemplo, o tomamos la renuncia en ese sentido también poético del que habla Dolina, de la elección. Si elegimos, renunciamos. O por otro lado, cuando nuestros caminos, por profesión, por conducta, lo que sea, se han vuelto muy estrechos, y ahí tiene lugar la renuncia en este sentido, cuando
cuanto más acotadas están en realidad nuestras posibilidades. Es un poco hacer del vicio virtud, ¿no? Ahí la renuncia, de alguna manera. Siempre... Y yo, no sé, pensaba al hilo de lo que hablamos en la primera parte, antes del cuento. O bien se sospecha que el desertor se va porque lo están por ir. O bien, cuando se fue de verdad, los abandonados le dicen, no te vas, nosotros te echamos. ¿No? Es un poco siempre ese doble juego, pero nunca se coincide ahí, ¿no? Nunca hay una plena identidad de la renuncia consigo misma, por emularte un poco. Las cartas de renuncia, tendríamos que haber traído una selección de las mejores cartas de renuncia que debe haber por algún lado. Yo vi algunos vídeos por internet, por la internet, de gente que renunciaba en esta ola de renuncias en Estados Unidos, y se ve algunas cajeras de supermercado tirando su identificación para arriba, o bailando, haciendo un TikTok gracioso y cosas así, ¿no? Como un poco de... Sí, pero es verdad, hay de gente... Yo vi uno de una banda, lo acompaña una banda tocando instrumentos, y entonces el tipo renuncia y después se van todos bailando, no sé qué. La celebración de la renuncia, sí. La fiesta a la que nadie fue tampoco, ¿no? Fue como una fiesta privada al final. Bueno, si les parece... Cerramos acá. Vamos cerrando.